que tiene que ver con eso. 12:14 en la mañana hasta las 14 hacemos democráticamente. Hola Facu, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Facundo, porque si no me Sí, dice, te van a retar después. me van a retar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, buenas tardes para toda la audiencia. Hoy, como todos los viernes, tenemos este segmento, como todos los viernes, hace 2 o 3 viernes que venimos teniendo este segmento de política de juventudes, donde justamente tratamos temas que tienen que ver con la agenda política de juventudes. Como lo anunciábamos ayer, hoy vamos a comenzar con esta agenda de conocer qué es lo que plantean las juventudes de los partidos políticos, en este caso de nuestra provincia de Santa Fe. Y hoy tenemos el agrado de recibir a Leonardo Stangaferra, Leo Stangaferra, de la Juventud Radical. Leo, gracias por venir primero. No, por favor, ¿cómo están? Bienvenido. Buenos días, buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Estamos muy contentos de estar acá con ustedes. Y bueno, tenemos un montón de cosas para hablar del radicalismo en sí, pero también de la juventud radical. Y para comenzar, ir hilando esto que tiene que ver con un congreso, un foro que tuvo lugar hace unas 2 semanas atrás en la ciudad de Ceres, un foro regional con las juventudes, ¿no? ¿Cuál es la idea de esto y cuáles fueron los temas que se fueron tratando ahí? No, bueno, esto parte un poco de la lógica de lo que estábamos charlando un poco hoy en off antes de empezar. La provincia de Santa Fe es muy grande, muy extensa. Entonces tomamos la decisión de empezar a hacer una serie de encuentros regionales. Nosotros la organización política la tenemos dividida por departamentos. Pero bueno, empezamos a pensar una lógica de construcción de encuentros territoriales para volver a fortalecer la organización, para volver a retomar los vínculos entre los diferentes espacios de la juventud, entre todos los sectores, pero también y fundamentalmente en cuanto a lo territorial. Y para terminar a fin de año un encuentro provincial, que bueno, un espacio que también hace mucho tiempo que no llevamos adelante. Habíamos iniciado hace unos años atrás la sana costumbre de juntarnos todos los años, hacer un campamento provincial con toda la militancia, con un espacio de formación, con un espacio de debate, con un plenario de la juventud para fijar un poco la política y la lógica de construcción para el año siguiente, y también con un espacio de encuentro más de tinte social, digamos, y demás. Bueno, eso lamentablemente se perdió hace unos años. Bueno, cuando nosotros asumimos la conducción, uno de los principales objetivos era recuperar ese espacio y volver a fortalecer la organización en todo el territorio de la provincia de Santa Fe, entendiendo que somos primero una de las organizaciones más grandes de la provincia de Santa Fe, de juventud de política, obviamente, por no decir la única, con participación en todo el territorio de la provincia de Santa Fe, con comités constituidos en los 19 departamentos, con comités constituidos en más de 200 pueblos en la provincia de Santa Fe, con presencia fuerte territorial en Santa Fe y en Rosario. Y bueno, arrancar, digamos, a fortalecer ese espacio en todo el territorio de la provincia de Santa Fe, uno de los principales objetivos. Bueno, esto quiero decir esto porque lo venía pensando hace unos días con la idea de que ya la semana pasada habíamos hablado de que ibas a venir, y con esto de los encuentros regionales es como por ahí combatir esta idea que surgió hace un tiempo de que los jóvenes están alejados de los partidos políticos. Y en realidad creo que no sé si existe eso del alejamiento de las juventudes de la militancia partidaria. Obviamente está el joven que es activista, que milita por ahí una temática, como pasa en lo ambiental, en la seguridad vial, en la educación. Bueno, hace algunos días tuvimos las chicas de la Federación de Estudiantes Secundarios, pero no hay un alejamiento de las juventudes hacia los partidos políticos. Sí y no, depende con cuándo se compara, digamos. Si lo comparamos con el 83, por ejemplo, sí, se ve mucho menos volumen. Claro. Si lo comparamos, digo, a ver, entiendo que es cíclico, que sí lo que hay por ahí es una retracción de las organizaciones políticas, no de la militancia política, sino de la organización. Que nada, podemos buscarle un montón de motivos y un montón de argumentos a que eso esté pasando, digo. Se ve en el marco de una falta de organización desde el propio Estado. Entonces desde ahí también hay como una falta de organización. Entonces por ahí nosotros también entendemos que al ser nuestro principal activo, también es nuestra principal responsabilidad cuidarlo, digo, esta cosa de la organización política, no solamente por una cuestión de
de permanecer, sino por una cuestión de solidaridad. Nosotros entendemos la organización política como una herramienta para construir donde más cuesta, ¿no es cierto? Por eso estos encuentros regionales se van dando donde tenemos un lugar más fuerte, más consolidado, en relación con otros departamentos, con otros territorios que están un poco más débiles en la construcción, por diferentes motivos, digo, pero la idea es justamente, digamos, eso, la construcción de una organización mucho más solidaria que nos permita potenciarnos a todos. También por eso nosotros desde la gestión estamos recorriendo todos los departamentos, digo, todos los fines de semana estamos en algún departamento, en alguna ciudad, en algún pueblo o en varios, charlando con los correligionarios, queriendo saber qué piensan, cuáles son sus dificultades, pero fundamentalmente cuál es el aporte que nosotros podemos hacer a ese trabajo territorial, que es, como decía hoy, el principal activo que tiene el radicalismo y la Juventud Radical como organización. Es como, sí, ¿querés preguntar? Sí, para no irnos del tema, yo quiero aportar por allí de lo que decía Leo. Allá por los 80 había menos política de organizaciones sociales, de asociaciones, de movimientos. Entonces el partido político, el radicalismo, el peronismo, el socialismo y otros, eran más fuertes en la construcción de la sociedad, porque la gente paramilitar se acercaba al partido. Y eso es lo que por allí perduró en el radicalismo, y que perduró esto. Decían y lo dicen desde todos los partidos, en los pueblos y ciudades está la escuela, la municipalidad y el comité. ¿Es así o no es así? Y lo dicen todos, lo dicen todos. Esa es la base que tiene el radicalismo, que bueno, que después por una cuestión de, también hay que decirlo, cuando fueron gobierno nacional, por allí tuvieron los traspiés, en algunos pasajes se fue desinflando y ahora es como que quieren meterle inflador. Exacto. Ahora, hoy, en la actualidad, la participación de los jóvenes en muchos casos no solamente a través del partido. O sea, no tienen como opción el partido, tienen como opción... Tienen otras formas de organizarse. Exactamente, movimientos o asociaciones. Vemos, por ejemplo, mucha juventud en los ambientalistas. Sí. Por ejemplo. El activismo en diferentes temas. Pero también quiero hacer por ahí hincapié en lo que decía antes de esto de, no sé si por ahí yo lo entendí, solamente lo entendí así, pero también de estimular esa vocación de la organización a través del partido, ¿no? Esa vocación de la participación a través del partido, que, como decimos, muchos chicos lo encuentran a través de las temáticas, del activismo y demás, pero también volver a estimular esa vocación de participar en un partido, ¿no? Sí. Sumo algo de lo que decías vos, digamos, respecto de la atomización de las organizaciones políticas o sociales. También un cambio de paradigma desde el punto de vista, si bien un poco más técnico, pero desde la cuestión electoral. Digo, vos antes para construir en términos políticos, para aspirar a una construcción que pueda conducir tu comuna, tu ciudad o un consejo, tenías que ir a través de un partido político y ascender en la jerarquía, por así decirlo, de la organización política. Hoy, al cambio del sistema electoral, permite una atomización mucho más grande en cuanto a esa organización. Y el lugar de los jóvenes. Porque, por ejemplo, era impensado antes tenerlo a un Leonel Charela, por ejemplo, como intendente de una ciudad como Venado Tuerto. Era impensado. O tener una diputada como Giselle Mamú, como por decir algunos nombres de gente muy joven que ya tiene cargo. Una Vicky Tejeda, diputada nacional. A ver, entonces... hoy los jóvenes tienen su lugar. Jóvenes menos 40, por decir. Sí, no. Y aparte, digo, en términos generales, en líneas generales, hay como un recambio generacional dentro del radicalismo. Digo, un Maxi Puyaro, digo, un Gabriel Chumpitaz, digo, un María Eugenia Smuga acá en Rosario, digo, Pablo Hapkin, digo, son todos de una nueva generación. Y creo que por ahí lo charlamos siempre con los chicos, el objetivo nuestro es ese, digamos, se nota cuando las construcciones generacionales, más allá de los disensos y de las discusiones, tienen una lógica común. Y también está otra cuestión que se abrió, creo yo, por lo menos
tocando la provincia de Santa Fe, ¿no? Con los gobiernos del Frente Progresista hubo mucha gente joven en las segundas, terceras, cuartas líneas. Entonces, no solamente es necesario de que el joven esté en la primera línea, digo, como diputado, senador o como ministro, sino que también vaya haciendo experiencia de la segunda y tercera línea. Es como que le da incentivo. Obviamente no van a estar todos. No, obvio. No, pero aparte, otra cosa respecto de eso, algo que nosotros notamos, la amplia mayoría de los gobiernos locales del radicalismo tiene amplia participación de las juventudes en los gobiernos, en espacios de decisión, digo, no solamente en espacios periféricos. Tengo un ejemplo. A ver. Que es de tu región. A ver. Avellaneda. Sí. Prácticamente son todos sus 40 los que están gobernando la ciudad. Con Dionisio Escarpín, que es generacional, creo que tiene casi 50 años, el Dionisio Escarpín. Sí. Después el resto, el intendente, que seguramente va a ser intendente, bueno, este fin de semana son las pasos, pero las encuestas hablan de que va a haber una continuidad con Gonzalo Braidot. Creo que tiene 40 años, no sé si llega a 40 años. Pero después el resto del gabinete es todo gente joven, todo gente menos 40. Fíjate vos, una ciudad ya como Avellaneda, que es una ciudad importante dentro del esquema político del norte santafesino, ¿no? Sí, y fíjate el bloque de diputados provinciales de la Cámara de Diputados. Claro, Georgina Orsiani, Jimena Sen, Cacu Cándido, la gran mayoría son sub 40. Y eso habla de una construcción política previa, habla de un trabajo previo y habla de la decisión política o de una mirada de una generación de construir de otra manera. Porque hay una decisión de dejar por ahí un poco los vicios de lado de la política y empezar a construir en conjunto. El otro día lo hablaba con un amigo del partido, un hombre de mucha experiencia, de mucho recorrido, y me decía, mirá, yo la primera vez desde que milito que veo una voluntad real de unidad en el radicalismo. Que veo por primera vez en mucho tiempo que nos estamos sentando a discutir cosas en serio y no nos juntamos a sacar una foto en el comité para después salir en los medios a decir otra cosa. Y eso me parece que es importante. Bueno, nosotros desde la juventud ya hace mucho tiempo que venimos trabajando en eso, incluso antes de que nos toque a nosotros la responsabilidad de conducir, venimos haciendo ese ejercicio. Y creo que va dando su fruto, digo, se ve porque estamos recorriendo juntos con todos los espacios, porque estamos trabajando en conjunto con todos los espacios, con coincidencias y con disidencias, pero digo, recuperar los espacios para discutir esas disidencias y para poder proyectar una mirada común del partido hacia adelante. Exacto. Yo quiero aportar también y con esto preguntarle, porque quiero hacer un paréntesis y decir también que está entendiendo el peronismo que por allí en las construcciones no lo tenía, por lo menos digo en Santa Fe, estoy hablando de la provincia de Santa Fe. Está entendiendo el peronismo que también el aporte de los jóvenes es importante. Sí. Y lo podemos ver también con jóvenes que están hoy en el gobierno o en la Cámara de Diputados. Por allí el Senado, bueno, es un ámbito de por ahí gente más grande, con mayor edad, y en algunos municipios y comunas también. Pero quería hacer este paréntesis. Y en lo que respecta a lo que dice Leo, y ya de paso te consulto, entendieron, y esto en una frase, voy a tomar una frase que lo escuché en varias mesas de café con correligionarios tuyos, entendieron los cabezones, habrá escuchado esto, los cabezones del radicalismo entendieron de que por allí en el peronismo y en el socialismo, tomo dos partidos, resolvían las cuestiones, diferencias hubo siempre, resolvían en el ámbito del partido. Puertas adentro. Puertas adentro. Como dice, se pegaban las bofetadas en el buen sentido de la palabra y agarraban y arrancaban después todos juntos. Eso no pasaba en el radicalismo. No. Y es como que ahora volvió a pasar en las últimas dos conducciones del partido y es lo que se proyecta a lo que puede venir electoralmente. Que la pregunta es, ¿los dejan trabajar a ustedes también en esa cuestión, en esa construcción de un programa electoral y demás? Sí. Bueno,
uno de los desafíos que tenemos ahora, y también vuelvo a lo que hablábamos de los encuentros regionales, tiene que ver con eso. Digo, nosotros estamos trabajando en generar una propuesta política clara de la Juventud Radical para el futuro gobierno. Digo, que sea un futuro gobierno del radicalismo o de quien sea, pero que la juventud vuelva a tener un programa, que vuelva a tener un norte, que vuelva a tener una línea de propuestas claras para aportar a un futuro gobierno repito, de quien sea, digo, nos toque del gobierno o de la oposición. Y también, digo, sentar algunos lineamientos básicos respecto de la cuestión interna del frente. Digo, si nosotros vamos en un frente donde van a seguramente competir electores del radicalismo, tal vez más de uno o de otros espacios, bueno, la mirada de la Juventud Radical mínima es esta. Después, bueno, los jóvenes que acompañan a tal candidato tendrán algún aporte superador y el resto y así sucesivamente, pero sí tener un programa claro que nos permita una hoja de ruta, una columna vertebral. Exacto, y que sea aparte transversal también a las conducciones. Digo, nosotros las conducciones, nosotros renovamos autoridad cada 2 años. Bueno, hace mucho tiempo que no se piensa un poquito más allá de eso. Entonces nosotros, digo, esto de recuperar la organización, cuando nosotros hablamos de organización, hablamos de organizarnos, digamos, como significa la palabra, no solamente como un concepto vacío. Digo. Entonces, dejar una organización, dejar una base sólida que permita que a las futuras generaciones partir de una hoja de ruta y seguir construyendo desde ahí. Sé que Facundo tiene programada la entrevista, pero la última. No, es una cuestión para ir charlando entre todos, ¿no? Leo, y en esa columna vertebral, a ver, yo digo, sabemos que el próximo gobierno tiene que pensar en seguridad, en el medio ambiente y en seguir aportando a salud y educación. Esas son las cuestiones, por allí me parece básica. Seguridad para Rosario es fundamental. Sí, Santa Fe también. Para Santa Fe también. Ahora, ¿cuáles son las preocupaciones más allá de estos temas de los jóvenes? Mirá, nosotros, por una cuestión de cercanía, por lo que estamos recorriendo, digamos, tenemos, como decíamos hoy, una fuerte impronta en el interior de la provincia de Santa Fe. Tenemos algunas cuestiones que están identificadas. Sí estamos trabajando para de ahora a corto plazo a tener alguna herramienta más estadística, digo, salir con alguna encuesta que nos permita tener una base más sólida de trabajar y no solamente sobre la cercanía de lo que nosotros vamos conociendo. Sí, nosotros vemos un problema clarísimo para las juventudes en cuanto al acceso al transporte y a la movilidad. Un pibe que vive en el interior es muy difícil movilizarse de su ciudad o de su pueblo a una ciudad donde estudia. Veíamos ayer las chicas del sur de Venado Tuerto que se alquilaron una casilla rodante para hacer las prácticas en la escuela porque tenían que viajar todos los días y les salía muy caro. Después, obviamente, el acceso a la educación formal, digo, la pandemia vino a romper mucho con una estructura que venía medianamente armada, una familia que hacía todos los esfuerzos para mandar a sus hijos a estudiar, hoy no lo puede hacer, también sumado a la incertidumbre económica. Salud mental es uno de los temas que hay que abordar. Digo, la pandemia también vino a aportar mucho eso, pero digo, también con la vorágine del día a día y de las sociedades en las que vivimos, la ansiedad, la depresión y un montón de otros problemas relacionados a la salud mental, el Estado no los está abordando. Hoy ni siquiera IAPOS tiene problemas, la obra social del Estado tiene problemas para los afiliados de la obra social del Estado tienen problemas para acceder a un psicólogo. Eso no puede pasar. No puede pasar, porque tiene que haber una política pública que aborde estos problemas. Bueno, lamentablemente estos últimos 3 años nos olvidamos asumimos que no hay políticas públicas ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, lamentablemente. Pero bueno, ese es un poco el desafío también, digamos, que tenemos nosotros por asumir. Y me quedé con algo dando vuelta a lo que vos decía del peronismo y su no entendimiento de la importancia de las juventudes. Por lo menos era así en algún momento. Bueno, el peronismo se fue del gobierno en 2007. Asume en 2019. Ministros de gobierno, Corach, secretario de Reutemann. Parola, secretario de salud de Reutemann, ministro de salud de Perotti. Walter Agosto, secretario de economía de Reutemann, ministro de economía de Agosto. Y así te puedo nombrar un montón.
el peronismo tuvo un gran problema y creo que se ve reflejado en la gestión, que es la falta de renovación. Sí. Las primeras líneas del peronismo, del gobierno de Perotti, son las primeras líneas de Reutemann. Y vienen a gobernar un estado, o quisieron gobernar un estado, que durante 12 años cambió. Cambió porque cambió la sociedad, cambió porque el Frente Progresista le dio una impronta distinta, de un estado mucho más potente, más cercano. Y seguimos con la misma lógica de antes de 2007. Bueno, sí, es verdad, y por eso por allí el fracaso. Che, yo me estoy yendo de tu... No, pero igual lo bueno es que compartimos mucho sin hablar porque no Sin habíamos hablar, pensado no en los habíamos temas, mencionado. pero una de las cosas que yo iba a decir era eso, digamos, de que el radicalismo está teniendo hoy este recambio generacional, que vos por ahí nombrabas a los que hoy cumplen funciones, pero para mí ya hay un recambio en generación incluso de los sub 30 ya, Sí, porque sí. bueno, está Leo, está Ignacio Paz, que estuvo también acá en el programa. Digo, hay un recambio generacional incluso para más abajo de edad, que es gente que seguramente va, si son gobierno en el 2023, es gente que va a estar en el gobierno, que por ahí el peronismo que gobierna hoy en la provincia, y quizás también en Nación también pasa algo similar, no está teniendo ese recambio general, ni siquiera en los dirigentes que pueden presentarse a una elección. Digo, seguimos teniendo, o pueden seguir estando los mismos candidatos que estaban en 2019, que estaban en 2015, tanto en provincia como en Nación. Y el radicalismo está entendiendo eso del recambio generacional y darle el lugar a nuevas figuras políticas. Sí, aparte, yo vuelvo a lo mismo, soy muy insistente con esto, pero creo que eso se responde con la organización política de la juventud. La juventud, digo Maxi, Cacu, digo Julián, te puedo nombrar un montón de gente, vienen de la construcción de la juventud. Y vienen de una trayectoria por la juventud y vienen de una formación en el marco de la juventud radical. Por eso es la importancia de la organización política que trascienda a los sectores, que trascienda a los dirigentes circunstanciales, que trascienda a todo eso, porque es lo que te da un marco a pensar a futuro. Porque lo decía Alfonsín, las personas pasan, las ideas quedan. Esa es la lógica de la construcción política. Y el peronismo le costó mucho siempre la construcción política. El peronismo siempre se ordenó atrás de un líder, y cuando los líderes se van, no están, por algún motivo X, o por la propia biología, o por situaciones políticas, o por lo que sea, te das cuenta que abajo no había nada. Una de las primeras cosas que nombraste dentro de este esquema que hay que trabajar es el tema del transporte, por ejemplo. Pero, a ver, una de las banderas del gobierno actual de Omar Perotti es el boleto educativo gratuito. Eso tiene que seguir. Sí, obvio, se puede mejorar. ¿Hay para mejorar? Se puede mejorar, sí. ¿En por qué supuesto. se mejoraría, por ejemplo? Mirá, hay jóvenes que viajan todos los días de sus ciudades o de sus pueblos de origen a ciudades o terciarios, universitarios o lo que sea, que están contemplados hasta cierta distancia, creo que son 60 kilómetros, si mal no recuerdo. Bueno, eso hay que reverlo. Hay muchos chicos que viajan mucho más y que se quedan afuera del beneficio, y que ese beneficio sinceramente termina no siendo prácticamente nulo, digamos, porque tenés un pasaje, cada 2 pasajes, uno de ida y vuelta, cuando usás 20 al mes. Te voy a dar un ejemplo de tu región, porque Leo es de Villocampo. Es de Villocampo. En Villocampo hay muchos chicos que van a estudiar el profesorado de Reconquista. Exacto. Bueno, ya no están cubiertos con el boleto educativo gratuito. O de Vera, que van a Reconquista, y que son 70 kilómetros. Ya por los 60, eso que dice, no están dentro del esquema de boleto educativo gratuito. Exacto. ¿Es así o no? Exacto, sí. Y después se puede mejorar mucho la operatividad. Hay muchos chicos que tienen que hacer transbordo para llegar a sus localidades por los recorridos de los colectivos, que es muy difícil contemplarlo. Tener que hacer un trámite administrativo mucho más engorroso que la simple carga desde la aplicación, que es algo que no es tan complejo. Sí, después tenemos que rediscutir el sistema de transporte en general, porque siempre hubo muchos problemas, pero con posterioridad a la pandemia, cuando se empezaron a reactivar las líneas muy pocos horarios limitados y demás,
esa limitación sigue estando. No se reactivó un sistema de transporte que pueda garantizar el transporte, ¿vale? Justamente en todos los casos. Es complejo. El otro día, tengo un ejemplo, el otro día estábamos en Reconquista y los chicos del profesorado, donde está el edificio nuevo del profesorado, está cerca de la Universidad Nacional de Tirolá, está así alejado de la ciudad, digamos, en el campus. Hay chicos que terminan las clases a las 11 de la noche y el último colectivo pasa a las 11 menos 10. Claro. No pueden llegar al centro de Reconquista. Digamos, a ese nivel de tener que replantearnos el sistema de transporte. Estoy seguro que en Rosario, en Santa Fe y en muchos lugares pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Digo, sí. Y esos chicos que terminan a las 11 que no tienen colectivo, tienen que ir a la terminal para irse a su pueblo, generalmente. Que claro, son de estamos hablando del colectivo urbano, digamos. Estamos hablando del colectivo urbano. Que muchos pibes tienen que tomar el colectivo urbano para ir a la terminal y de la terminal. Exacto. Que también los horarios son bastante complicados, ¿no? Exacto. Para volver a sus ciudades. Yo tengo una pregunta más, sí, pero la puedo hacer después. No, sí, porque estaría bueno también hablar de la cuestión electoral, porque hace rato venimos hablando de que el radicalismo está... Bueno, déjame una más. Envalentonado. Antes de meterte vos No, pero yo quería hacer una pregunta que tiene que ver con esto de las recorridas y esto de mirar la provincia hacia el interior. Lo hablábamos la semana pasada en el otro segmento de Juventudes, que hubo una persona del gobierno provincial. Digo, hay una provincia en las grandes o políticas de la provincia en las grandes ciudades, y hay una provincia con políticas para el interior profundo de la provincia. El transporte es uno, pero hablabas antes de, por ejemplo, la educación. Muchos chicos, que ahí está el tema del desarraigo, ¿no? Muchos chicos se tienen que mudar de ciudad, dejar un montón de cosas, y eso es también pensar la política de juventud. Digo, hay muchos chicos que hacen el esfuerzo para irse de su lugar de origen y toda esa vivencia del desarraigo y demás. Digo, esto también es una cuestión que los jóvenes están planteando, que lo ven en las recorridas. Sí, por supuesto. A ver, sigue siendo prioridad el acceso, ¿no? Pero digo, durante un ejemplo, durante los gobiernos del Frente Progresista se amplió un montón la cantidad de institutos terciarios en todo el interior de la provincia de Santa Fe. Digo, yo soy de Villocampo, puedo ser un ejemplo de ese desarraigo, digamos, vivo en Santa Fe. En Villocampo yo cuando me fui había una carrera que creo que era magisterio, y ahora hay como 10 carreras de terciarias que se pueden acceder en Ocampo, en Las Toscas. Digo, se atomizó mucho más eso, que creo que es algo que hay que rediscutirlo, hay que replantearlo. Y después sí tenemos que discutir cuál va a ser el planteo para esas juventudes que acceden a la educación formal, cómo contenemos a esos pibes, digo, de lo que hablábamos hoy, desde el desarraigo del transporte hasta la salud mental de un chico que se va, tiene que dejar a su familia, a sus amigos, a irse a vivir en una ciudad que no conoce, que generalmente... un pibe yo soy de Villocampo, es una ciudad bastante chica y fue difícil para irme a Santa Fe, digo, que no es Rosario. Digo, son modos de vida distintos, son horarios, tiempos distintos, son maneras de moverte distintas, y creo que eso tiene que haber una política pública fundamentalmente de contención, ¿no es cierto?, para esos pibes. Ahí hace un gran trabajo las agrupaciones universitarias, digo, la Franja Morada, digo, acá todas las expresiones que tiene el radicalismo en las diferentes universidades, la Federación Universitaria de Rosario también, que bueno, después de mucho tiempo el radicalismo volvió a conducir con Vicky, sí, estuvimos charlando estos días, pero digo, ahí se hace un gran trabajo también de contención desde ese lugar, porque también digo, la política, la participación política es una herramienta de contención, muchas veces. Nosotros en Santa Fe tenemos una agrupación política que se llama La Tesio, que está compuesta 100% o no 100%, pero sí en su amplia mayoría por jóvenes que venimos del interior de la provincia, que estamos algunos más transitoriamente, otros más definitivamente, pero
Digo, y sirve como un espacio de contención, fundamentalmente de formación, digo, pero también de contención, de sentirte parte de algo un poco más grande. Bien. No, yo la pregunta que viene unida a la educación también, porque me parece que, y con esto por lo menos yo cierro, y desde ya te agradezco, Leo, porque y no va a ser la última vez que vas a venir, va a ser la primera seguramente a visitarnos y a charlar de todas estas problemáticas, de todas estas ideas y proyectos que tienen los jóvenes, que yo digo son el presente también. Sí, Uno sí, dice obvio. los jóvenes son el futuro, no, Claro. son el presente. Pero me imagino que también los jóvenes quieren laburar y hoy, más allá que hay programas de trabajo para los jóvenes, bueno, el más trabajo, el trabajo, bueno, pero yo creo que hay que tener una política de Estado pensando también a largo plazo, ¿no? En esto de que el joven, hay muchos jóvenes que no quieren estudiar, quieren laburar. Ujú. Bueno, ver por eso. Hay muchos jóvenes que estudian y aún así, cuando terminan su carrera, están ahí, no saben para dónde arrancar. Me imagino que por este lado también debe hablarse de este tema, ¿no? Sí, sí, obvio, por supuesto. Digo, tiene que ver con algo mucho más grande, mucho más profundo, de una incertidumbre económica que vive la Argentina hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que no se generan puestos de trabajo en el sector privado reales y a largo plazo. También tiene que ver mucho con un mundo que cambió. Digo, porque antes, no hace mucho tiempo atrás, digo, mis viejos, cuando eran jóvenes, el objetivo de mi viejo era casarse, tener hijos, la casa, el perro y el trabajo para toda la vida. Bueno, eso hoy en gran medida no existe más. Entonces digo, tenemos que, o al menos esto desde mi punto de vista. ¿Por qué no existe más? ¿Qué piensa el joven? No es que no existe más. Ujú. Me rectifico. A ver. No es la única opción. ¿Y Claro. cuál sería Existen la muchas opción? más Decime opciones. porque por ahí No, bueno, digo, hoy las familias proyecto, cambiaron. digamos? Digo, no, por eso, pero digo, hoy las familias cambiaron, el trabajo para toda la vida. Digo, no sé, un joven profesional seguramente o puede tener ganas de trabajar para una empresa o puede tener ganas de armar su emprendimiento en forma autónoma. De estar unos años acá en Rosario, después irse a probar suerte en Santa Fe o irse a probar suerte al sur del país. Al sur del país o a cualquier lado. Digo, esa dinámica de la sociedad fue cambiando. Digamos. Tenemos una sociedad que piensa distinto en eso. Sí, sí, sí. Donde, bueno, las nuevas tecnologías, el desarrollo, digo, los trabajos home office. Hoy, digo, hace 20 años atrás era impensado que una empresa podía trabajar con cientos de empleados sin una oficina. Y eso, digo, no tenemos que trabajar no solamente para generarlo, sino para formar esos jóvenes para afrontar esa nueva realidad. Y bueno, nosotros también desde alguna mano también estamos trabajando en eso. Digo, tuvimos una experiencia con la gente de la Secretaría de Juventud de Buenos Aires, donde estuvimos trabajando acá en la provincia de Santa Fe un programa que se llama ¿cómo se llama? Digitalizarte. Un programa que se llamaba Digitalizarte, que tenía que ver con formar jóvenes de 18 a 36 años para en marketing digital y comercio electrónico. Son 12 clases, todo home office. Nada, por una cuestión de tiempo lo hicimos, el programa se lanzó, a los 15 días cerraba la inscripción, hicimos una movida en redes, pudimos trabajarlo en el interior, y hubo más de 300 jóvenes inscritos en la provincia de Santa Fe en ese programa. Digo, eso habla de un interés por la formación en las nuevas tecnologías, por el cuidado y el trabajo en el territorio sobre esos temas. Para enganchar la pregunta y te dejo el cierre, Facu. Hoy hay muchos que están azorados porque dicen los jóvenes se quieren ir del país. Más allá de la situación, de quién, si coinciden o no con la idea de quién gobierna. Pero uno con lo que vos me decías recién, digo, en esa idea, que algunos la comprenden, otros no, de un joven movilizado, digo un joven ya con el estudio o no, con su emprendimiento, pero que quiere ir a probar suerte afuera, podríamos plantear de la misma manera. O sea, vos me decías, puede ser de que uno quiera desde el norte venir a Rosario, Santa Fe, o irse al sur del país, o irse fuera del país también. Sí.
Sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero no nos tiene Bueno. que azorar de decir, no, mirá. No, es que, a ver, la juventud, los jóvenes son inconformistas. Ujú. Digo, todos los jóvenes. Hay una etapa de inconformismo hoy en los jóvenes. Sí, siempre. Creo que es genético en la juventud. Creo que no es de ahora. Claro. No es de ahora, de siempre. No, digo, creo que los jóvenes siempre se van a querer ir del país o siempre se van a querer ir de su pueblo, de su ciudad. Digo, lo que nosotros o lo que el Estado tiene que garantizar o nuestro modelo de Estado lo que tiene que garantizar es que esos jóvenes se puedan quedar, que tengan las herramientas para quedarse. Digo, que no desaparezcan más pueblos en el interior de nuestra provincia de Santa Fe para irse a vivir a una villa miseria en la ciudad de Buenos Aires. Digo, porque no estás resolviendo ningún problema. Ahora, si ese joven tiene las herramientas para quedarse en su pueblo, si tiene las herramientas para trabajar y se quiere ir a vivir a Buenos Aires porque tiene ganas de conocer la experiencia, de vivirla, genial. El problema que tenemos, la discusión que nos tenemos que dar es esas herramientas que faltan para el arraigo, para quedarse, para formarse y vivir en tu ciudad, en tu pueblo, en tu provincia, en tu país. No, bueno, eso está bueno. Estoy trabajando para traer a este segmento a alguien que hable de esto de los nuevos trabajos, las nuevas tecnologías, las industria 4.0, las fábricas sin fábricas o fábricas virtuales, como le dicen mucho ahora, que era esto del home office. Hoy muchas empresas o fábricas ya no tienen un establecimiento, sino que está cada trabajador en su casa. Eso lo estoy trabajando para traerlo en algún momento. Y también esto hace creo que ayer o antes de ayer salió una encuesta que habla de que muchos jóvenes se quieren ir del país, pero creo que no es algo que atiende a una situación política o una cuestión de un descontento con tal o cual partido político. Creo que es una cuestión... En algunos puede pasar. En algunos puede pasar, seguro. No creo que sea la mayoría. No creo que la mayoría diga, uy, no, gobierna al frente de todos o gobierna Juntos por el Cambio, me voy a ir del país. Creo que es más por una cuestión de lo que decía Leo, la incertidumbre económica de no tener la posibilidad o que el gobierno no te garantice esa posibilidad de poder estar. Para cerrar un poco esta cuestión de también lo que hablábamos, seguramente en algún momento vamos a volver a charlar y de otros muchos temas que tienen que ver con las juventudes, pero para cerrar este tema, ¿cuál sería una política urgente que ven, sobre todo en el interior? Yo pienso más en el interior, en los jóvenes del interior, porque por ahí el de los grandes conglomerados es una persona que tiene más posibilidades seguramente de acceso a un montón de cosas. Pero por ahí en el interior de la provincia no tienen tanta posibilidad de proyectos, ¿no? ¿Cuáles son esos proyectos que quieren los jóvenes? ¿Qué es lo que quieren tener cerca? ¿Una universidad? ¿Quieren políticas de trabajo? Esas cuestiones que son necesarias y son urgentes para hoy, para allá, para ver si yo me quiero arraigar y quiero quedarme acá. A ver, la provincia es muy grande y muy diversa. Entonces digo, cada región tiene sus problemáticas muy particulares. Digo, estamos hablando de que hay regiones del norte que no tienen agua potable. Digo, hoy. Digo, entonces es como complejo. Yo sí creo que para hacer una respuesta general, digamos, un marco provincial, yo creo que un abordaje integral de la cuestión de la formación terciaria, universitaria. Nosotros tenemos una experiencia de una encuesta que hicimos en la ciudad de Santa Fe, en el cordón sudoeste de la ciudad, sobre juventudes, y el 90% de los jóvenes, a los encuestados, respondieron que les gustaría seguir formándose en algún tema X o en una carrera terciaria universitaria. Me parece que ese es el principal desafío, es acercar la educación pública y de calidad a todo el territorio, ya sea mejorando las políticas de transporte, ya sea mejorando la distribución territorial de las universidades, de los terciarios, pero sí creo que fundamentalmente eso. Y después creo que otro de los problemas que teníamos es hoy, lo que hablábamos hoy, digo, respecto de la salud en general y fundamentalmente la salud mental. Que es algo que hay que abordar. Lamentablemente el gobierno actual desfinanció mucho el sistema de salud, desfinanció mucho los AMCO, desfinanció mucho los espacios de cercanía del sistema de salud, las herramientas de cercanía que tenía el sistema de salud.
Digo, hoy cuando arrancábamos la nota decíamos, en cada pueblo hay un comité, una iglesia y una municipalidad y hay un centro de salud. Y esos centros de salud necesitan herramientas que hoy no están y que afectan mucho a las juventudes, fundamentalmente porque los jóvenes no se acercan al sistema de salud. Hace mucho tiempo que los jóvenes no se acercan por sí mismos al sistema de salud, a menos que tengan algún problema, pero claro, son muy pocos los jóvenes que se hacen un chequeo anual, son muy pocos los jóvenes incluso que se hacen un chequeo periódico de ITS o de ETS, entonces esas herramientas de cercanía que tenía el sistema de salud aportaban mucho a eso, que hoy están desfinanciadas. Otro ejemplo, vuelvo a estudiar, volviendo a la cuestión de formación, eso es algo que hace unos años atrás la ministra de Educación, sin ponerse colorada, decía que había más de 40.000 pibes que se quedaban afuera del sistema de salud, del sistema educativo, perdón. Bueno, eso deja huellas a largo plazo y eso es un desafío que creo que el principal fusible a resolver tiene que ser uno de esos. Yo le agradezco a Leo. Sí, nos quedan unos 5 minutos, la verdad. A mí me quedaron también un montón de temas de cómo conviven las diferentes facciones del radicalismo en la juventud radical y bueno, cuál es la proyección también de la juventud para los próximos años. Así que bueno, seguramente vas a estar invitado para la próxima vez que quieras venir. Seguiremos el próximo viernes con este segmento de juventudes, seguramente con esta cuestión de las juventudes dentro de los partidos políticos. Así que Leo, desde ya muchas gracias y abierta la invitación para cuando quieras venir de nuevo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por la visita. 12:56 en la mañana. Ya en un ratito estamos hablando de